Bien, hay aquí líderes. ¿Hay líderes por acá? ¿No hay líderes? ¿No? ¿Sí? ¿Ahí hay uno? ¿Hay más líderes? ¿No? Hermanos, vamos hoy día a hablar del siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra líder en la Biblia no existe. ¿Sabían ustedes? Bueno, tienen que leer la Biblia, ¿ya? La palabra líder en la Biblia no existe. Pero sí la palabra siervo se repite muchísimas veces. Y el Señor nos ha mandado a ser siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Siervos del Padre y siervos del Hijo. ¿Ya? Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Líder lo usan acá las empresas, las jefaturas. El mundo en general usa la palabra líder, porque tiene otro concepto acá. Pero el Señor usa la palabra siervo. Capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1 de Santiago. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación salud. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. El siguiente libro, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 1 de Segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas, capítulo 1. Al lado de Apocalipsis, el libro de Judas. No es capítulo 1, es versículo 1. No hay capítulo acá. Judas, versículo 1, dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Qué palabra se repite en todos los versículos? Siervo. Pablo, Timoteo, Santiago, Pedro, Judas, muchísimos más que hoy vamos a ver también. Se repite la palabra Pablo líder, no. Pablo jefe, no. Pablo siervo del Señor Jesucristo. Ahora, si se repite la palabra siervo en todos estos versículos, nos llama la atención, ¿cierto? Entonces, si nos está llamando la atención, tenemos que saber qué significa siervo. Y busqué en los diccionarios, y en los diccionarios como que siervo lo toman desde el periodo de la Edad Media, del sistema feudal, ¿ya? Es decir, que los siervos eran diferentes a los esclavos porque los siervos tenían posesiones, servían al amo o al rey o al príncipe, pero ellos no eran esclavos. En cambio, los esclavos no tenían derecho absolutamente a nada, pero servían a su amo y eran comprados. Los amos eran los dueños de ellos. En cambio, en el diccionario dice eso, que el siervo es libre. Ahora, ¿estará bien, hermanos, esta definición que nos dice el diccionario Larousse? El
del español puede ser cierta, a lo mejor del punto de vista que ellos lo están viendo, del sistema feudal hacia adelante, de la Edad Media. Pero la Biblia nos habla mucho tiempo antes de esto. 4000 años antes ya estaba hablando del siervo. Ya estaba describiendo esta palabra y la estaba haciendo notar entre Israel. Y ni siquiera entre Israel, sino antes de Israel. La palabra siervo significa persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Esa es otra definición. Siervo viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo. Eso es lo que está traducido aquí en la palabra de Dios. Lo que está escrito es la palabra literal que significa siervo aquí y que se usa mucho en las cartas de Pablo, es doulos en el griego. ¿Y qué en el griego significa esclavo? O sea, muy diferente a la definición del diccionario. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Eso es un siervo, según la Biblia. Miren, vamos ahí para que lo entendamos de mejor forma, Romanos. Romanos capítulo 6. Hay muchos que se dicen yo soy siervo de Jesús. Yo soy siervo de Dios. Veamos lo que realmente el Señor dice de siervo. Capítulo 6, versículo 6 dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, no sigamos sometidos al pecado. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 16 al 22. Versículo 16 dice, ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Hablando de la obediencia. Porque gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, yo era siervo del pecado, sometido al pecado antes de conocer a Cristo. Mi vida estaba esclavizada al pecado y yo no podía salir de ahí. Todo mi ser vivía para el pecado, por y para el pecado. Era siervo del pecado, era esclavo del pecado. Una vez que yo conozco al Señor Jesucristo, una vez que me enseñan que estoy mal, que estoy en pecado, pero que puedo tener la libertad en Cristo, dice la palabra de Dios, que paso a ser libre. Pero libre del pecado, pero siervo de otro. Ahora, ¿de quién? De Cristo. Es decir, paso a ser esclavo del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, 18, y libertados del pecado, libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, espero que lo seas, dice la palabra de Dios que el Señor nos libertó del pecado, de la esclavitud del pecado. Que antes éramos siervos del pecado y por eso pecábamos. Pero que de momento que el Señor me lavó, me salvó, me redimió, me compró con su sangre, yo pasé a ser siervo de Cristo. ¿Te gusta la palabra siervo, hermano? ¿Te gusta la palabra esclavo? Hoy en día no se ve eso. Los esclavos no se ven, pero existieron, literalmente hablando. En el mundo existieron los esclavos y los sufrieron mucho siendo esclavos. Perdieron a sus familias, no pudieron ver más a sus familias y tenían que servir a otro sin sueldo, sin remuneración, solamente por obligación. Hoy en día tenemos el privilegio de elegir un trabajo o cambiarnos de trabajo y de servir a quien tú quieras servir. Y no te obligan, no eres esclavo, hay un sueldo, hay una remuneración, hay un pago por tu servicio, por tu trabajo, no es en vano. Pero el Señor está diciendo que el siervo de Dios, los creyentes, los hijos de Dios, los que se dicen ser hijos de Dios, somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Amén. Pocos amenes. No nos gusta ser siervos. Nos gusta ser libres. Me gusta hacer lo que yo quiera. No me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Hay mucha, pero mucha gente que no le gusta la palabra siervo. No le gusta servir a otro. Y hay gente que no le gusta trabajar dependiente porque está acostumbrado a hacer lo que él quiere. Yo llego a mi pega cuando quiero, trabajo cuando quiero y hago lo que quiero. Y no le gusta estar dependientes. Yo no sirvo para eso. El hombre en general es soberbio. La soberbia está en nosotros. Pero el siervo es humilde. No tiene nada que decir. Un siervo tiene que agachar el moño. Ya, ok, ya, ni un problema, ya, ok. Me tengo que quedar hasta las 10, hasta las 11, 12. No, que no dormí, ya no duermo. Un esclavo no tiene derecho, ni un derecho. El Señor Jesucristo dice que nosotros somos siervos, somos esclavos de Cristo. Libres del pecado, pero esclavos del Señor Jesucristo. ¿Le entendieron, hermanos? La definición bíblica de la Biblia de lo que es siervo. Por eso tenemos que estudiar la Escritura, porque no todo lo que nos dicen o están escritos en los diccionarios es lo que Dios dice. El hombre va para allá, Dios va para acá. Los apóstoles expresaron su total devoción y sujeción a Cristo. Algo que no solo los apóstoles fueron llamados, sino todos los que somos del Señor Jesucristo. Uno de los muchos ejemplos que nosotros podemos ver está en el Antiguo Testamento. Por eso yo les decía, el siervo en la Biblia aparece no en el tiempo medieval, sino hace 4.000, 6.000 años atrás de acá, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 3. Génesis 18, versículo 3. Y aparte, hermanos, el siervo, el esclavo, era comprado. Se compraba al esclavo.
Así que no tenía derecho a nada y aparte era comprado. Génesis 18:3 dice la palabra de Dios. Y dijo, hablando Abraham, a los ángeles que venían del Señor, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Cómo se considera Abraham? ¿Siervo de quién? De Dios. Porque aquí le está hablando a los 3 varones que vinieron a hablar con él, que representan la Trinidad. Y después se queda hablando con uno, con Jehová, dice la palabra de Dios, en el 19, cuando habla sobre Lot. Dice la palabra, y los otros 2 van a destruir. Interesante. Él se considera siervo de Dios, de su Señor, y le habla así. Habla a tu siervo, ¿cierto? Se consideró su siervo. Abraham hizo todo lo que el Señor le mandó. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1 y versículo 4. Dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor manda a Abraham a salir de Ur de los Caldeas a la tierra de Canaán. ¿Quién lo manda? Dios. ¿A quién? A Abraham, su siervo. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No tuvo ni una excusa. Dijo, no, yo tengo ya 75 años, Señor, ¿cómo voy a salir? Tengo familia, ¿cómo voy a salir a una tierra tan lejana que ni conozco? Ni sé qué hay en el camino. ¿Sabes lo que hizo él? Obedeció. ¿A quién? A su amo. ¿Quién era su amo? El Señor, el Dios Todopoderoso. No le puso ninguna excusa. No, pero yo tengo derecho. No. Lo que él hizo, se humilló a sí mismo, dejó toda su tierra, sus comodidades, su casa, su ganado, quizás animales, familiares, y se fue a Canaán, de Ur de los Caldeos. En sometimiento total. ¿A quién? A la voz de Dios. Igualito que nosotros, ¿cierto? Versículo 26, capítulo 26, versículo 24. ¿Cómo se refiere Dios a Abraham? 26, 24 de Génesis. Dice la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Aquí está hablando de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de ¿quién? De Abraham, mi siervo. Por amor de mi siervo. El Señor Dios Todopoderoso se refiere a Abraham de mi siervo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que el Señor se refiera de mí de esa forma. No importa que el hombre no lo haga, pero si lo hace el Señor, hermanos, qué hermoso sería para mí que el Señor me dijera, mi siervo, Iván, mi buen siervo y fiel. Abraham lo conoce. Le dice su siervo, conoce quién es su siervo. El Señor conoce los suyos. Aunque muchos hablan de Él, Él conoce los suyos. Conoce quiénes le sirven y quiénes no le sirven. Y hay otros que le sirven, pero no le sirven al Señor. Le sirven a su propio yo. Pero el Señor conoce. Nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Cómo servimos? ¿A la manera de Él o a la manera de nosotros? Pero Él nos conoce.
No podemos engañarlo. Y él conocía a Abraham. Es decir, él llamó a su siervo, él lo buscó, él lo eligió, él lo escogió. Su siervo obedece totalmente en sumisión total a él, ¿cierto? Y el Señor conoce a su siervo. Características de un siervo. Características de un servicio. En el Antiguo Testamento. Otro ejemplo lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 1, con Pablo. Romanos 1:1. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El Señor, dice la palabra de Dios, que Pablo fue apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios, para el evangelio de Cristo, para llevar el evangelio al mundo. Ahora, vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 15, para que veamos este llamado. Hermano, ¿quieres ser pastor? ¿Quieres ser misionero? ¿Quieres saber algunas señales para poder ser pastor? ¿Cómo el Señor me puede llamar? No hay ninguna. ¿Cómo? No hay ninguna. Aquí Pablo era totalmente incrédulo y el Señor lo llama para el ministerio. Lo saca del mundo, lo pone, tú vas a ser un misionero. Tú vas a ser un pastor. Ni siquiera hermano en Cristo todavía. Capítulo 9, versículo 15. El Señor trabaja como Él quiere. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Ser siervos de Él y el Señor trabajará con nosotros en forma particular e individual, como Él quiere. Dice el versículo 15. El Señor le dijo, hablando el Señor Jesucristo con Pablo, cuando él no le conocía, cuando él se encuentra en el camino, le dice versículo 15, le dice a Ananías, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, que es un instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Es decir, el Señor le dice a Ananías, oye, no tengas temor de ir a ver a Pablo, de tomarlo. ¿Por qué? Porque él asesinaba a la gente, él mataba creyentes, y él era creyente, Ananías era un discípulo del Señor, dice la palabra de Dios. Y tenía temor de ver a Pablo, porque Pablo todos lo conocían que era un asesino de creyentes. Tomaba a los creyentes, los sacaba de las cárceles, los arrastraba y los mataba. Y entre eso estuvo Esteban. Y sin embargo, el Señor le dice, oye, Ananías, yo soy Dios. ¿Estás hablando conmigo? Hey, soy Dios. Háceme caso. Le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue escogido por el Señor para llevar su nombre en presencia de reyes, en presencia de gentiles, para llevar su nombre a los hijos de Israel también. Es decir, ¿quién escogió a Pablo? ¿Quién llamó a Pablo? Hermanos, Dios. Cristo, en este caso, Cristo llamó a Pablo, siendo que Pablo perseguía a Cristo. Y se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, oye, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Se le presenta el mismo Señor Jesucristo a Pablo. Y ahí él cae. ¿Y sabe lo que hace él? Toma una forma de siervo y le dice, Señor,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando conocimos el Evangelio, cuando alguien te habló de Cristo, cuando tú conociste a Cristo, hermano, ¿cuál fue tu actitud? Señor, haz lo que quieras de mí. ¿Fue tu actitud así? ¿O ya se nos olvidó? ¿Y por qué ahora yo no estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué ahora yo no estoy guiando a mi familia al Señor? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Fue tu actitud así? Pablo se humilló. Lo primero que hizo ante el Señor, cuando le conoció, se humilló. Y lo reconoció como su Señor. Es decir, mi vida de ahora en adelante eres tú. Todo lo antiguo para afuera. Pero ¿qué hace el nuevo creyente de hoy? ¿Cierto? Señor, yo te voy a servir, pero con estas cositas acá, yo estaba acá. ¿Puedo? No dejamos todo. Nos quedamos con algunas cositas todavía. Y el Señor no pasa a ser totalmente el Señor de nuestra vida, sino un porcentaje. Y nuestra vida, y se refleja en nuestra vida. No hay frutos, no hay discípulos, no estamos hablando de Cristo, no estamos evangelizando, no apoyamos los ministerios, no enseñamos en la iglesia, no nos preparamos. Se ven en nuestras actitudes. Y vivimos en las iglesias como momias durante años, momificados, sentados, sin hacer nada. Y cuando lo hacemos mal. ¿Por qué? Aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos de los grandes siervos de Dios, como ellos fueron. Y saben, la actitud de Pablo fue igual a la de Abraham. Pero igual, idéntica. Y si la actitud de Abraham, la actitud de Pablo es igual, ¿cómo debiera ser la actitud con nosotros? De un creyente verdadero, igual. No cambia. En el tiempo el sistema de Dios no cambia. Sigue parejito, parejito, parejito. Jamás cambia. El que cambia somos nosotros. Y queremos amoldar lo que Dios nos da a nuestra pinta y a nuestro modo de vivir. Y lo amoldamos. De esta forma yo sirvo al Señor. Hermanos, ejemplos. Muchas veces nosotros, no le damos lo primero al Señor, como siervos, las primicias. Y muchas veces la iglesia tiene un horario de 10:30 a 1 de la tarde. Pero ¿qué hace el creyente hoy, actual, nuevo, forever, ¿cierto? Top. No, muy largo. No, me trasnoché anoche. No, es que tengo muchas ocupaciones. No, es que hoy día tengo muchas actividades. No, es que tengo que hacer almuerzo. No, es que tengo que descansar. ¿Qué hacemos? No lo hacemos. Llegamos más tardecito, 11:30, 11, 11:15, llegamos a la segunda reunión, ya nos conformamos con, ya no siquiera, a veces ni siquiera llegamos a las 11:30 para la alabanza, ahora llegamos a las 12 para el mensaje, ¿ya? Y así es más corto todavía. Voy a lo más importante, al mensaje. Eso sí es lo más importante. ¿Se somete esa persona al Señor? No. Oye, pero es que eso lo está dando una institución, ¿no? Si tú no ves el reflejo de Pastor David, de Cristo en Pastor David, estás equivocado. ¿Saben quién puso a Pastor David acá? ¿El mismo? El Señor. El Señor llamó a Abraham,
El Señor llamó a Pablo. El Señor llamó a David Romino al ministerio. ¿Y saben lo que hizo Pastor David de momento de que él fue pastor? Yo me acuerdo. Se sometió totalmente a la iglesia. Yo nunca lo vi trabajar en un trabajo secular, aunque pasó penurias, porque yo me acuerdo. Pasó muchas cosas negativas. La iglesia en ese entonces era más pobre también. Era uno de los únicos pastores que no tenía ni siquiera un auto, ni casa, y andaba de aquí para allá. Un siervo de Dios que fue llamado por el Señor. Por eso, hermanos, es tan importante que entendamos con quién estamos tratando. Es tan importante que entendamos la palabra de Dios y la conozcamos para identificar a quién servimos y cómo servimos. Porque si tú entiendes eso, el temor de Dios va a estar en tu vida. Y tú vas a valorar a tu pastor. Y no lo vas a criticar, ni a hundir, ni a estorbar. Si tú entiendes que todas las decisiones que pueda tomar vienen del Señor. Te guste o no te guste. Un esclavo, recuerden, no tiene derecho. No tiene ni voz ni voto. Los humanistas nos enseñan que sí, todos tenemos derechos, los derechos humanos. El siervo del Señor no tiene derecho, alguno, ni de reclamar ni de quejarse. No tenemos ningún derecho. Es exactamente igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El Señor Jesucristo dio el mayor ejemplo. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice la palabra de Dios, hablando del Espíritu Santo acerca del Señor Jesús. Dice, haya pues en vosotros, oh filipenses, oh iglesia Macul, haya después en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Él se despojó de su poder, de su cargo como el Hijo de Dios, de su trono allá en los cielos, como creador del universo, como el creador de tu vida, como el salvador de tu vida. Él se despojó para ser uno igual como tú. Tomando forma de siervo, de esclavo, en el cual hoy día los hombres en ese tiempo hicieron lo que quisieron con él. Y él, mudo, no abrió su boca. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo mostró su servicio a su Dios, porque Él se sometió al Padre que está sobre Él también se sometió. Y dice que se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo que Él no tenía por qué pagar nada. Él no hizo nada. Pero Él se hizo siervo, se hizo esclavo. Los hombres hicieron lo que quisieron con Él. Siendo que Él tenía todo el derecho. Y Él tiene la herencia en esta tierra para reinar
Sin embargo, el hombre hizo lo que quiso con él, porque él se hizo siervo. ¿Para qué? Para llegar a la muerte, para llegar a la resurrección, para que tú y yo podamos ser libres del pecado, pero siervos de él. Cristo dio el mayor ejemplo de humildad, se humilló a sí mismo. Se humilló, hermanos. Conocemos la palabra humildad, pero no la vivimos. No decimos nunca la palabra soberbia, pero la vivimos con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Capítulo 2, versículos 3 al 4, Pablo describe lo mismo. El mismo principio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, peleando, ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo del otro. Qué difícil, hermano, pero el Señor nos manda a ser así. El otro es superior a mí. Cualquiera de ustedes es superior a mí. Cualquiera. Pero nosotros nos miramos a los demás por sobre el hombre. Nosotros estamos arriba y ustedes abajo. No, hermanos. El Señor no trabajó así. Así no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios mira al otro hacia arriba. Cualquiera que sea tu prójimo, tú lo tienes que mirar hacia arriba. No tú mirarlo hacia abajo. ¿Y quién es este que me viene a hablar así? ¿Y quién es este? Ni trabaja en el ministerio. Yo trabajo. Yo sirvo. ¿Lo miraste con altura? El Señor Jesucristo dice, nosotros tenemos que humillarnos, despojarnos para servir al Señor como Él quiere. Hemos aprendido hoy día, hermanos, que Dios escoge a sus siervos. Dios nos llama, Dios nos escoge. El siervo que hace, obedece. Pero obedece no en una parte, sino un 100% al Señor. Se somete 100% al Señor. Y al Señor, tú no lo ves. Pero yo lo puedo ver en un pastor, en un obrero, en un misionero, en alguien que está enseñando y predicando la palabra de Dios. Yo lo puedo ver. Y tengo que agachar el moño, humillarme, valorarlo, estimarlo superior a mí mismo. No criticar. Es muy fácil para nosotros criticar, pero estar en los pantalones es difícil. Cuando yo voy con la Carla, como la Carla aprendió a manejar hace 2 meses, yo voy con ella, va más asustado el copiloto que el piloto. Y yo me pongo más tenso pero Carla, pero por acá, pero por qué acá, y rabeo. Y la Carla ahí tranquilita. No, y cállate, me dice, no, déjame tranquila. Y yo ahí diciéndole cómo tiene que hacerlo, por dónde ir, dónde parar, pero otra cosa es con guitarra. Po. Ella aprendió, yo no aprendí. Po. O sea, no aprendió, yo lo aprendí. Y quiero que ella haga lo que yo quiero que haga. Y si no lo hace, yo me enojo. ¿Cuántas veces somos así con aquella persona que sirve al Señor? Queremos que ella haga lo que yo quiero que haga. Pero cuando ella me dice algo, no me someto. Yo tengo la razón. En vez de ayudar, echamos más leña al fuego. Hermanos, eso no debe ser así.
Miren, vamos a ver hemos visto, Dios es el que llama, ¿cierto? El siervo obedece, se somete un 50%, un 40%, un 30%, ¿cuánto es? 100%. Es decir, del momento de mi conversión, mi sometimiento al Señor es un 100%. ¿Es un 100% en tu vida? No lo sé. Pero eso es lo que me enseña la palabra de Dios, los grandes siervos de Dios, de los cuales nosotros debemos aprender, de Abraham, Pablo, y sigue la misma línea. No varía. Y del mayor ejemplo que el Señor Jesucristo sigue exactamente lo mismo. Él llamó a Abraham, Él llamó a Pablo. Él te llamó a ti. ¿Y por qué nosotros no nos sometemos? Si el Señor te llamó a ti y me llamó a mí, ¿por qué no sigue la misma línea? Porque no queremos someternos a las enseñanzas verdaderas y fieles de la palabra de Dios, sino a mi propio yo, y no me he despojado a mí mismo. En mí todavía reina el yo, esto no reina. Y al siervo lo conoce su Señor. Dios conoce a su siervo. Tres cosas, tres características de un siervo. El Señor llama, el siervo obedece totalmente y al siervo el Señor lo conoce. ¿El Señor te conoce, hermano? ¿Te conocerá el Señor? ¿Conocerá tu nombre? Él lo sabe. Yo no lo sé, pero sí Él lo sabe. Y Él me conoce a mí también. Pero la responsabilidad de un siervo, hermanos, es grande. Sobre todo, vimos en el Antiguo Testamento un ejemplo, Abraham. Vimos un ejemplo en el Nuevo Testamento, Pablo. Y en el día de hoy, ¿tendremos algún ejemplo de un siervo de Dios? ¿Alguien me puede decir? Hoy, ¿tendremos algún ejemplo de un siervo de Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado? Hoy, 2019, ¿tenemos algún ejemplo? ¿Un nombre? Pastor David Ruminot Alegría. Siervo del Señor hace casi 40 años. Fue llamado por el Señor. Él no quería, se le había olvidado. El Señor tuvo que apretarle la mano y casi muere en el quirófano. ¿Por qué? Porque no quería obedecer al Señor. Y desde ahí aprendió a someterse al Señor. Es el pastor, por si no saben, de esta iglesia bíblica bautista de Macul. Y a él el Señor llama para pastorear a esta iglesia. ¿Y quiénes son esta iglesia? Todos nosotros, las ovejas. Nosotros somos las ovejas de esta iglesia. Y a él el Señor dejó para pastorear. Hoy tenemos un ejemplo vivo al cual tú puedes seguir lo que hoy has aprendido, obedeciéndole, sometiéndote, ayudando, aportando en el ministerio, con humildad, despojándote a ti mismo, sirviéndole, honrándolo, valorándolo, orando. Miren, vamos a ir a Hebreos capítulo 13.
¿Cuál es nuestra responsabilidad como siervos de Dios en cuanto a nuestro pastor? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, ¿estás considerando la conducta del pastor David para tu vida? ¿Estás imitando su fe? ¿Te estás acordando del pastor de nuestra iglesia? ¿O te da lo mismo? La Biblia nos dice que si tú eres un siervo de Dios, tienes que acordarte de tus pastores. Si tú quieres servir al Señor, acuérdate de tu pastor de la iglesia de hoy. Pastor David Ruminot Alegría. Hebreos capítulo 13, versículo 10. La responsabilidad de un siervo con su pastor, 13:10. No tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Él no tiene derecho a ganar su sueldo, a alimentar a su familia, a alimentarse él, a vestirse, a tener su casa, su auto como tú lo tienes, a estudiar, a pasear, a viajar. ¿No tiene derecho él? En el altar, dice aquí hablando Pablo o hablando Pedro, pero los dos son siervos del Señor. ¿No tienen derecho de comer? ¿Estamos siendo dadivosos con nuestra iglesia? ¿Estamos ofrendando? ¿Estamos dando nuestro diezmo? ¿Estamos fallando? Eh, 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Desobedecer a mi pastor? ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿Me pueden responder? ¿Qué dice la palabra de Dios? Obedecer. ¿Obedecer a quién? A vuestros pastores. ¿Cuál es tu pastor? ¿Cuál es el pastor de esta iglesia? David Ruminot Alegría. Entonces, ¿a quién debes obediencia y sometimiento? ¿A quién? Pastor David. Oye, pero está equivocadísimo. Oye, pero nada que ver. No me gusta la decisión que tomó. Obedecer a vuestros pastores y someterse a ellos. Obedecer a vuestros pastores y someterse a ellos. Lo que menos le gusta a un creyente de hoy es someterse a su pastor. Lo que menos en ese tiempo en la iglesia primitiva le gustaba al creyente era someterse a Pablo, o a su pastor, o a Timoteo. El hombre no le gusta el sometimiento, pero a Dios sí. Y si tú eres un creyente de Dios, tienes que hacer lo que a Dios le agrada, y la voluntad de Dios es esta. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos, afírmate en ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabes que Él va a tener que dar cuenta al Señor por cada uno de nosotros? ¿Ese peso lo tienes tú? No. ¿Ese peso lo tienes tú, José Luis? Hermano Ángel, ¿lo tienes usted? ¿De rendir cuenta al Señor por esta iglesia? ¿John? Yo tampoco. No tengo ese peso. Ese peso lo tiene Él con cada uno de ustedes. Si ha hecho las cosas bien, si ha hecho las cosas mal, Él tiene que rendirle cuenta a su superior. ¿Y quién es su superior? El Señor Jesucristo. A Él va a tener que rendir.
A nosotros, como siervos, no tenemos derecho, como vimos. Somos esclavos del Señor Jesucristo, libres del pecado, pero esclavos del Señor. Solamente nos queda obedecer como siervos obedientes. Sin chistar, sin alegar, sin quejarse. Y la última responsabilidad que el Señor me mostró, que debemos de nosotros hacia nuestro pastor, es Hebreos 13:18, ahí mismo que dice, orad por nosotros, porque Pablo era un misionero, Pedro eran misioneros del Señor, eran pastores que administraban iglesias. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Pablo o Pedro pedían que oraran por él. Hermano, ¿estás orando por Pastor David? ¿Estás orando para que él sea sabio en administrar nuestra iglesia? Para que el Señor le dé fuerza, ánimo, salud, vida, vigor, le dé ánimo para seguir adelante, porque él también decae muchas veces. ¿Estás orando para que él siga firme al Señor? ¿Estás ayudando a sostener sus manos como lo hicieron Ur con Moisés? ¿Y Josué con Moisés? ¿Estás ayudando, apoyándolo? Ahora hay que mostrarlo, hermanos. Ahora todavía tienes oportunidad. Si no lo has hecho, hoy has entendido con la palabra de Dios, como siervo del Señor que tú quieres ser y que yo quiero ser, someterme a mi pastor. Velar por ellos, orar por ellos, obedecerle, sujetarnos, ser dadivosos con ellos. Qué bueno, hermanos, que él esté en un campamento. Para mí me da alegría. Harto peso y harta carga hay en una iglesia. Uno ya tiene problemas en la casa y tener problemas acá, yo lo admiro. Porque cada uno de nosotros somos un problema. Yo también me considero también a veces un problema. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, oremos por nuestro pastor, apoyémoslo, como dice el Señor. El siervo de Dios y del Señor Jesucristo se ve en esto. Ama a tu pastor. Esa es la voluntad de Dios. Quiérelo, apóyalo, ayúdalo, ora por él. Y nosotros, hermanos, ¿cómo está nuestro servicio a Dios? Hoy es la oportunidad, si no has sido bueno, si tú no estás despojado a ti mismo, hoy puede ser la oportunidad de cambiar. Pronto, antes que nos deslicemos, como decía el hermano Cristian. Hagámoslo rápido, antes que nos deslicemos, es decir, antes que caigamos nuevamente y volvamos a ser igual que antes. Si hoy día entendiste la palabra de Dios, si hoy día te llegó la palabra de Dios, hoy hazlo. Hoy cambia tu vida. Transforma tu vida al Señor. Y si no lo estás haciendo, no estás siendo un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, hoy puede ser la oportunidad. Antes que te deslices, es decir, antes que te caigas nuevamente. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. ¿Hay algún amigo, con los ojos cerrados, nadie mirando, hermanos? ¿Hay algún amigo que hoy la palabra de Dios haya llegado a su vida y le gustaría ser un siervo de Dios? Le gustaría ser un seguidor de Cristo. La palabra de Dios dice, el que quiere servirme, que me sirva. ¿Quieres servir al Señor? Levanta tu mano. Y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiera ser un hijo de Dios? ¿Un siervo de Dios? Que su vida esté enteramente entregada a Él y despojarse de su vida y servir al Señor. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. ¿Algún creyente que la palabra de Dios haya llegado a su vida y que haya entendido lo que es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Y a lo mejor estaba sirviendo, pero a lo mejor no lo estabas haciendo de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Y quieres empezar a cambiar tu vida. Quieres servir al Señor. A lo mejor no has servido nunca al Señor. Hoy el Señor te está llamando a servir.
hay alguien que quiera pedirle ayuda al Señor, que oren por él para servir al Señor, levanta tu mano. Como a él, amén, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, amén, amén. ¿Hay alguien más? Amén, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiera servir al Señor como a Él le agrada, como Él quiere, como la palabra de Dios nos enseña? Levanta tu mano. ¿Hay alguien más? Amén, amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Quieres que oremos por ti para que el Señor te anime, te dé fuerzas, ayude a cambiar tu actitud? Levanta tu mano. ¿Que quiere que tú seas humilde, que te despojes a ti mismo? Levanta tu mano. ¿Hay alguien más? Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Padre eterno, Dios grande, fuerte y temible en gran manera, toda la honra, la gloria es para usted, Señor, sin yo merecer absolutamente nada, Señor, si uno no va a hacer absolutamente nada. Su palabra ha sido expuesta, Señor, usted la ha entregado, usted la ha enseñado, Padre, el Espíritu Santo de Dios ha hablado, Señor, y los hermanos, la mayoría de los hermanos lo han recibido bien. Padre Santo, Señor, para cambiar sus vidas, para cambiar sus actitudes, Señor, para cambiar su actitud hacia usted, Padre, principalmente, y cambiar su actitud hacia sus siervos, Señor, que es Pastor David. Yo le ruego, Padre, que usted los ayude, los conforte, los anime, no permita que ellos se deslicen, que si la decisión que han tomado es que quieren cambiar su vida, que lo hagan, que se levanten y lo hagan, Padre, y si quieren servir al Señor, que le digan a Pastor, o que comiencen nomás a hacerlo, y yo le ruego su ayuda, Padre, por cada uno de ellos, Señor, por cada miembro de nuestra iglesia Macul, por cada uno de nosotros, Señor, que necesitamos de usted, necesitamos de que usted nos sostenga y nos ayude, Señor, a cumplir lo que nosotros deseamos y anhelamos en nuestro corazón. Lo que nosotros hemos aprendido, Señor, a despojarnos a nosotros mismos, Señor, a tomar forma de siervo, como hizo el Señor Jesucristo, Señor, para ayudar al otro, a mirar al otro superior a nosotros mismos, Padre. Ayúdenos, Señor, a ser como su palabra nos enseña, a ser siervos, a ser esclavos suyos en obediencia, en obedecerle a usted, Señor. ¿Cuánto a usted le encanta la obediencia, Padre? Ayude a cada uno de los hermanos que están acá presentes y que han levantado su mano en forma sincera y de corazón. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén.